Hay algo que muchos hacen sin pensar. Abren los ojos, miran el techo, toman el celular y el día empieza vacío. Pero hay otros que en ese mismo instante, cuando apenas la vida vuelve a su cuerpo, susurran algo que cambia todo. Gracias, Dios. No es una palabra cualquiera, no es una costumbre, es un reconocimiento de que hoy no te lo ganaste. Te lo regalaron porque mientras tú abrías los ojos, alguien más los cerraba para siempre. Mientras tú respiras sin darte cuenta, hay quien daría todo por una bocanada de aire. Y aún así, muchas veces, te levantas sin agradecer. La Biblia dice en Salmos 118:24, Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. No dice, este es el día que mereciste. Dice que Él lo hizo. Y si Él lo hizo, entonces tiene un propósito. Tal vez no tienes todo lo que quieres, pero piensa un momento. Tienes vida, tienes un cuerpo que responde. Tal vez tienes hijos que, aunque a veces cansen, son milagros caminando. Tal vez tienes padres que aún puedes abrazar o recordar con amor. Y si hoy estás enfermo, si hoy sientes dolor, si hoy estás pasando por un momento oscuro, entonces este mensaje es aún más para ti. Porque agradecer no es ignorar el dolor, es reconocer que incluso en medio de él, Dios no te ha soltado. En Lamentaciones 3:22-23 se dice algo poderoso. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, no algunas. No cuando todo está bien, cada mañana. Eso significa que hoy, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, hay una nueva oportunidad escondida en tu día. Imagina a una persona que anoche se acostó con miedo, pensando que no iba a resistir, que el dolor era demasiado, que el corazón ya no daba más. Pero hoy abrió los ojos y en ese momento entendió algo. No despertó porque era fuerte. Despertó porque Dios fue fiel. Así que antes de correr, antes de preocuparte, antes de cargar el peso del mundo en tus hombros, detente, respira y di, gracias Dios, por este día que no merecía, por este cuerpo que aún responde, por las personas que amo, por lo que tengo y también por lo que aún no entiendo. Porque el que aprende a agradecer al comenzar el día, camina distinto, mira distinto, vive distinto, no porque su vida sea perfecta, sino porque su corazón ya entendió lo esencial. Hoy no es un día cualquiera, hoy es un regalo. Y lo primero, al levantarte, no debería ser una queja, ni una preocupación. Debería ser esto. Gracias, Dios. Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar, y es que la vida no avisa. No avisa cuando cambia, no avisa cuando se rompe, no avisa cuando se termina. Ayer reíste, hablaste, hiciste planes, y hoy podrías no estar. Así de frágil es todo, así de delicado es el hilo que sostiene cada respiración que das. Por eso, cuando abres los ojos en la mañana, no es un acto pequeño. Es un milagro silencioso que sucede sin ruido, sin aplausos, pero con un valor eterno. Y sin embargo, ¿cuántas veces ese milagro pasa desapercibido, enterrado entre el afán, el cansancio y las preocupaciones que parecen urgentes, pero que no son eternas? Hay personas que lo tenían todo organizado, todo bajo control, y en un instante lo perdieron. Hay quienes se acostaron con salud y despertaron en una cama de hospital. Hay quienes dieron un beso de despedida, sin saber que sería el último. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo que realmente vale cuando todo lo demás desaparece? Y la respuesta no está en lo material, ni en lo que se acumula, ni en lo que se presume. Está en lo que muchas veces ignoramos, el simple hecho de estar aquí. La palabra lo deja claro en Santiago 4:14, cuando dice que nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No es para llenarte de miedo, es para despertarte. Para que entiendas que cada mañana no es rutina, es oportunidad. Oportunidad de amar mejor,
de hablar con más verdad, de abrazar más fuerte, de perdonar lo que pesa, de soltar lo que estorba, de volver a empezar incluso cuando sientes que ya no puedes. Y es ahí donde el agradecimiento deja de ser una palabra bonita y se convierte en una postura de vida. Porque agradecer no es decir todo está bien. Es decir, aunque no esté bien, sigo confiando. Es levantarte con el alma tal vez cansada, pero con la decisión firme de no rendirte. Es mirar al cielo incluso cuando hay nubes y reconocer que detrás de ellas sigue estando Dios, intacto, presente, sosteniéndote incluso cuando tú no sientes fuerzas para sostenerte a ti mismo. Tal vez hoy no te levantaste con ánimo. Tal vez hay cargas que nadie ve, pensamientos que no compartes, luchas que llevas en silencio. Tal vez hay una oración que hiciste hace tiempo y aún no ha sido respondida. Pero hay algo que no puedes olvidar. Si hoy estás de pie, es porque aún no ha terminado tu historia. Dios no desperdicia días, no se equivoca con los tiempos, no abandona procesos a la mitad. Incluso en lo que duele, incluso en lo que no entiendes, hay algo formándose dentro de ti. La Escritura en Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No dice algunas, dice todas. Eso incluye tus caídas, tus dudas, tus errores, tus momentos de debilidad. Todo está siendo usado. Todo está siendo tejido en algo más grande de lo que ahora puedes ver. Y aunque hoy no tengas respuestas, tienes algo más importante. Tienes dirección, tienes propósito, tienes a Dios caminando contigo. Por eso, cuando te levantes, no lo hagas como quien repite un día más. Hazlo como quien recibe una misión, como quien entiende que su vida tiene un valor que no se mide en dinero, ni en éxito, ni en reconocimiento. Hazlo sabiendo que hay alguien que cuenta contigo, que cree en ti, que te ha sostenido, incluso cuando tú mismo dudaste de seguir. Y en medio de todo eso suelta esa frase que parece simple, pero que cambia la manera de vivir. Gracias, Dios, porque sigo aquí. Gracias, porque aún tengo tiempo. Gracias, porque aunque no vea el camino completo, sé que no camino solo. Y en ese momento, algo dentro de ti empieza a alinearse. La ansiedad pierde fuerza, el miedo se hace más pequeño y la esperanza vuelve a respirar. Porque el que empieza el día agradeciendo no depende de las circunstancias para sostenerse. Depende de una verdad más grande, que su vida está en manos de Dios. Y esas manos nunca fallan. Hay historias que no fueron escritas para adornar páginas. Fueron dejadas como espejos, para que cuando te mires en ellas entiendas que tu vida también está siendo guiada, incluso cuando no lo parece. Porque Dios no solo habla con palabras, habla con procesos, con silencios, con momentos que parecen vacíos, pero están llenos de propósito. Mira a Job, un hombre que lo tenía todo: familia, estabilidad, respeto, y en cuestión de días lo perdió absolutamente todo. No fue un error, no fue abandono. Fue un proceso que nadie entendía, ni siquiera él. Imagínalo despertando una mañana sin nada de lo que antes le daba sentido a su vida. El dolor era real, la confusión era profunda, pero aún así, en medio de su ruina, salió una frase que atraviesa el tiempo: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. No era resignación, era una fe que no dependía de lo que tenía, sino de quien sostenía su vida. Y al final, cuando todo parecía perdido, Dios no solo restauró, multiplicó. Porque hay procesos que no vienen para destruirte, vienen para revelarte una fuerza que no sabías que tenías. Y luego está José, un soñador que fue traicionado por su propia sangre, vendido, humillado, olvidado en una cárcel. Todo parecía indicar que su historia había terminado en injusticia. Pero cada mañana que despertaba en ese lugar oscuro, no era un día perdido, era un día más cerca del propósito. Años después, ese mismo hombre que fue despreciado terminó gobernando y salvando vidas. Y cuando tuvo la oportunidad de vengarse, dijo algo que revela el corazón de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Te das cuenta? No fue casualidad,
Fue dirección divina. Porque Dios no evita siempre las caídas, pero sí transforma cada caída en un peldaño. ¿Y qué decir de David? Un joven que comenzó cuidando ovejas, invisible para muchos, ignorado incluso por su propia familia. Nadie veía en él un rey, excepto Dios. Mientras otros eran elegidos por apariencia, él fue escogido por su corazón. Pero su camino no fue fácil. Enfrentó gigantes, huyó por su vida, cayó en errores. Y aún así, cada vez que se levantaba, volvía al mismo lugar, la presencia de Dios. David entendió algo que muchos olvidan, que el valor de un nuevo día no está en que todo salga perfecto, sino en que siempre puedes volver a empezar. Y hay una historia que golpea fuerte el alma. La de Lázaro. Murió. Todo parecía terminado. Su familia lloraba, el tiempo había pasado, ya no había esperanza humana. Pero cuando Jesús llegó, no llegó tarde. Llegó en el momento exacto para mostrar algo más grande. Frente a una tumba cerrada, con un cuerpo que ya no tenía vida, Jesús dijo: Lázaro, sal fuera, y lo que estaba muerto volvió a vivir. Porque cuando Dios interviene, ni siquiera lo que parece definitivo tiene la última palabra. Ahora piensa en ti, en tu historia, en lo que estás viviendo. Tal vez no es una cárcel como la de José, pero hay situaciones que te hacen sentir atrapado. Tal vez no has perdido todo como Job, pero hay vacíos que duelen. Tal vez no enfrentas gigantes visibles, pero hay miedos internos que te paralizan. Y quizá hay áreas de tu vida que sientes que ya están muertas, sin solución, sin esperanza. Pero cada mañana, cuando abres los ojos, se repite el mismo mensaje que está escondido en todas esas historias. Dios no ha terminado contigo. Ese despertar no es coincidencia, es continuidad. Es una señal de que tu proceso sigue en marcha, de que tu historia aún se está escribiendo, de que hay capítulos que todavía no has vivido. Y aunque hoy no veas el final, puedes confiar en el autor. Por eso cuando digas gracias Dios, no lo digas solo por lo que tienes, dilo también por lo que viene, por lo que aún no entiendes, por las puertas que se están preparando, por las respuestas que están en camino, por las fuerzas que están creciendo dentro de ti sin que te des cuenta. Porque hay algo que une todas estas historias, y es que ninguno entendía el proceso mientras lo vivía. Pero todos descubrieron al final que Dios nunca perdió el control. Así que hoy, levántate con esa certeza, no como quien repite un día más, sino como quien camina dentro de un propósito que, aunque invisible ahora, es más grande de lo que imaginas. Y hay un momento en la Biblia que parece sencillo, pero si lo miras bien, encierra una de las lecciones más profundas sobre comenzar de nuevo cada día. Es la historia de Elías, un hombre que había visto milagros, que había hablado con autoridad, que había sido instrumento de Dios. Y aún así, llegó un día en el que se levantó sin fuerzas, sin ánimo, queriendo rendirse, se acostó debajo de un árbol y deseó no seguir. Así de real es la vida. Incluso los más fuertes tienen días donde todo pesa. Pero lo impactante no es su caída, es lo que Dios hizo. No lo reprendió primero, no le exigió, no lo juzgó. Le dio descanso, le dio alimento, lo levantó poco a poco, como si le dijera: antes de pedirte que sigas, quiero restaurarte. Y eso cambia todo. Porque a veces pensamos que para acercarnos a Dios tenemos que estar bien, cuando en realidad es al revés. Nos acercamos porque no estamos bien. Tal vez hoy te levantaste como Elías, cansado, saturado, sin ganas. Y está bien reconocerlo. Lo que no puedes hacer es quedarte ahí, porque incluso en ese estado, Dios sigue trabajando en ti, con paciencia, con cuidado, sin soltarte. Ahora mira a Pedro. Un hombre que caminó con Jesús, que vio milagros, que prometió fidelidad, pero que en el momento más difícil falló, lo negó 3 veces. Imagínate cargar con eso al despertar, con esa culpa, con ese peso en el pecho, con esa sensación de haber fallado cuando más importaba. Pero la historia no terminó ahí. Después de todo, Jesús no lo rechazó, no lo reemplazó, lo buscó, y no solo lo restauró, le volvió a dar propósito. Como si le dijera: tu error no define tu final. Y
Eso rompe cualquier pensamiento de que un mal día o incluso una mala decisión puede cancelar lo que Dios quiere hacer contigo. Y hay otra escena, silenciosa pero poderosa. La de María Magdalena frente a una tumba, llorando, pensando que todo había terminado, que ya no había esperanza, que todo lo que había creído se había desmoronado. Pero en medio de ese dolor, Jesús la llama por su nombre. No la llama con un discurso. No le da una explicación larga, solo dice su nombre. Y eso basta, porque cuando Dios te llama, te recuerda quién eres, incluso cuando tú lo has olvidado. Ahora detente un segundo y piensa en esto. Cada uno de ellos tuvo una mañana difícil. Elías con cansancio, Pedro con culpa, María con dolor. Y sin embargo, esas mañanas no fueron el final, fueron el punto donde Dios comenzó algo nuevo. Entonces, ¿qué tal si hoy no es un día cualquiera en tu vida? ¿Qué tal si este despertar no es rutina, sino un punto de encuentro? Porque puede que tú no veas a Dios físicamente como ellos, pero Él sigue haciendo lo mismo. Sigue restaurando al cansado, sigue levantando al que falló, sigue llamando por su nombre al que llora. Y en medio de todo eso, hay algo que no cambia, su fidelidad. La Biblia lo dice en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa que el mismo que levantó a Elías, el mismo que restauró a Pedro, el mismo que consoló a María, es el mismo que está contigo, ahora mismo. Por eso cuando abras los ojos mañana, o incluso hoy, si apenas estás comenzando, no lo hagas desde la prisa. Hazlo desde la conciencia, no como quien carga el día, sino como quien recibe algo sagrado, porque puede que no tengas todas las respuestas, puede que el camino no esté claro, puede que haya cosas que aún duelen, pero hay una verdad que sostiene todo. Dios sigue contigo, y si Él sigue contigo, entonces aún hay propósito, aún hay camino, aún hay historia. Así que levántate, no perfecto, no sin problemas, pero sí con algo que transforma cualquier día, un corazón agradecido, y una fe que, aunque a veces tiemble, decide seguir. Hay algo que ocurre en silencio cada amanecer, algo que no hace ruido pero cambia destinos. Es ese instante en el que decides con qué espíritu vas a enfrentar el día. Porque no es lo mismo levantarse cargando lo que duele, que levantarse entregándolo. No es lo mismo abrir los ojos con miedo, que abrirlos con fe, aunque sea pequeña. Mira la historia de Moisés, un hombre que cargaba con dudas, con inseguridades, con un pasado que lo perseguía. Cuando Dios lo llamó, él no se sentía capaz. Se veía limitado, insuficiente, sin autoridad. Y aún así, cada mañana que se levantaba en medio del desierto, no lo hacía porque confiara en sí mismo. Lo hacía porque empezó a confiar en quien lo había llamado. Y ese detalle lo cambia todo, porque no necesitas sentirte fuerte para avanzar. Necesitas creer que Dios es fuerte en ti. Ahora piensa en el pueblo que caminaba con él, avanzando sin ver el final, rodeados de incertidumbre. Y cada día Dios les daba lo necesario. No para toda la vida, no para el mes completo. Para ese día. Como si les enseñara algo profundo. Confía hoy. Mañana volveré a proveer. Y eso rompe la ansiedad. Porque muchas veces queremos resolver toda la vida en un solo pensamiento. Cuando Dios trabaja día a día, paso a paso. La Biblia lo refleja en Éxodo 16:4. Cuando habla del pan que caía del cielo cada mañana. No podían acumularlo, no podían guardarlo para el día siguiente, porque la dependencia era diaria. Y tal vez ahí está una de las claves que hemos olvidado. No se trata de tenerlo todo resuelto, se trata de confiar todos los días. Y hay otra imagen que toca el alma, la de la mujer del flujo de sangre, años sufriendo, años esperando, años sintiendo que nada cambiaba. Imagínate sus mañanas. Despertando con el mismo dolor, con la misma lucha, con la misma sensación de no avanzar. Pero un día decidió moverse diferente. No esperó a sentirse mejor. Se levantó con fe, una fe tan sencilla, pero tan poderosa, que pensó, si tan solo toco su manto. Y eso fue suficiente, porque a veces no necesitas tener todo claro, solo necesitas dar un paso distinto.
Un paso de fe en medio de la rutina, en medio del cansancio, en medio de lo que parece repetirse. Ahora, llévalo a tu vida. ¿Cuántas veces te has levantado pensando que será otro día igual? ¿Cuántas veces has sentido que nada cambia, que todo sigue en lo mismo? Pero, ¿y si hoy decides tocar el día de otra manera? ¿Y si en lugar de empezar desde la carga, empiezas desde la fe? No una fe perfecta, no una fe gigante, una fe real. Esa que dice, no entiendo todo, pero sigo. Esa que susurra, Dios, aquí estoy. Incluso así. Esa que agradece, incluso antes de ver. Porque el agradecimiento no espera resultados. El agradecimiento reconoce presencia. Y Dios está presente en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que parece normal, pero no lo es, en ese latido que sigue, en esa familia que aún tienes, en ese proceso que, aunque duela, no te ha destruido. Y hay algo más, algo que muchos no ven. Cada mañana también es una oportunidad de volver. Volver a intentarlo, volver a creer, volver a hablar con Dios, incluso si ayer no lo hiciste. Él no lleva cuentas como nosotros. No se aleja porque fallaste. No se cansa porque dudaste. Al contrario, sigue ahí, esperando no perfección, sino sinceridad. Por eso, cuando digas gracias, Dios, hazlo con todo lo que eres, con lo que entiendes y con lo que no, con lo que tienes y con lo que te falta. Porque ese gracias no solo cambia tu mañana, empieza a transformar tu vida entera. Y poco a poco, sin darte cuenta, lo que antes veías como rutina se convierte en propósito. Lo que antes sentías como carga empieza a tener sentido. Y lo que antes te hacía dudar termina fortaleciendo tu fe. Porque el que camina con Dios, aunque no tenga todo claro, nunca camina sin dirección. Si este mensaje tocó tu alma, quédate cerca. Suscríbete y camina con nosotros cada día, recordando que siempre hay una razón para decir, gracias Dios.